Las 2 de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo, hoy que es viernes 11 de octubre de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes, como siempre, saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien me acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Eusiris, ahora sí, comenzamos. La justicia federal es uno de los elementos más importantes para la estabilidad y paz del país, aseguró el ministro Luis María Aguilar. Advierten juzgadoras que el acuerdo de insaculación para definir cargos de juzgadores a elegir no contempla el principio de paridad. Trabajadores del Poder Judicial demandan al Consejo de la Judicatura Federal prorrogar suspensión de labores. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 101/2022, en la que invalidó el decreto que reformó los artículos 3.3 y 29.2 de la Ley sobre la organización y funcionamiento del Congreso de Tamaulipas, pues durante el proceso que le dio origen se cometieron violaciones invalidantes, lo que afectó los principios de legalidad y democracia deliberativa, las reglas de votación, así como el derecho de participación de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso en condiciones de libertad e igualdad. Entre las violaciones destacan la adición de una reforma a un artículo no prevista en el proyecto original. La sesión en la que se aprobó el decreto se realizó de manera virtual, lo cual no se justificó a dicha sesión. No se convocó a todas las personas legisladoras. La segunda sala de la Corte determinó que los solicitantes de concesiones mineras tienen derecho a que su petición sea resuelta de acuerdo con las normas vigentes al momento en que fue formulada. Por esta razón, concedió el amparo a una persona que solicitó una concesión minera antes de la entrada en vigor de las reformas a la ley en la materia en mayo de 2023. En los artículos transitorios de dicha reforma se establece que las solicitudes en trámite para el otorgamiento de nuevas concesiones de exploración y explotación minera deben desecharse, lo que viola el principio de no retroactividad de quien había iniciado su solicitud antes de la reforma. Y en más temas, en la Facultad de Derecho de la UNAM se realizó un homenaje al ministro Luis María Aguilar por sus 55 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, quien se encuentra a semanas de concluir su encargo como ministro del máximo tribunal del país. En este marco rechazó que la Suprema Corte no haya hecho nada por el país y que sus integrantes sean servidores públicos privilegiados, recordando que el Tribunal Constitucional ha garantizado las libertades de la población y la estabilidad del país. Recordemos que la justicia federal es una justicia especialmente importante. No es la justicia que resuelve los problemas entre particulares que todos cotidianamente tenemos. Es la justicia que nos protege ante la autoridad, ante cualquier autoridad. Llámese Presidente de la República, llámese Congreso de la Unión o cualquier autoridad. Para eso está la justicia federal, para hacer prevalecer los derechos humanos que todos tenemos y que son reconocidos, no otorgados, por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Yo creo que la justicia federal es uno de los elementos más importantes para la estabilidad y la paz de este país. En este homenaje, en el que estuvo acompañado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña, los ministros Javier Lainez, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, por familiares y amigos, recordó sentencias que han protegido derechos de millones de mexicanos, al tiempo que rechazó que en el Poder Judicial permee la corrupción. Nunca hemos tolerado en la corrupción, ni en las áreas administrativas, ni en las áreas jurisdiccionales, porque eso
Una persona que sea corrupta, en cualquiera de sus formas, porque hay muchas, nos perjudica a todos. Crea una imagen equivocada de que hay corrupción en el Poder Judicial. La que hemos encontrado, la hemos combatido, y la hemos combatido frontalmente. Académicos y amigos reconocieron su trayectoria de más de 50 años en los que contribuyó a la consolidación de la justicia constitucional, a la protección de los derechos humanos y a la independencia judicial. Se aseguró que el ministro Aguilar Morales culmina su carrera con el deber cumplido. El Senado de la República aprobó la iniciativa de reformas a las leyes de instituciones y procedimientos electorales y de medios de impugnación que definen las reglas para la elección de ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito a través del voto popular. La elección extraordinaria será el primer domingo del próximo mes de junio para elegir a la totalidad de ministros integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito, las vacantes de la Sala Superior y la totalidad de integrantes de las salas regionales del Tribunal Electoral. Las modificaciones fijan los plazos para lanzar la convocatoria, instalar los comités de evaluación y precisa que durante las campañas los candidatos podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y su visión acerca de la justicia, prohibiendo a partidos y servidores públicos realizar proselitismo a favor de candidato alguno. Además, se precisa que el juicio de inconformidad será el medio para impugnar las decisiones de las autoridades y precisa los supuestos de nulidad de la elección. El Senado también aprobó el acuerdo que regula el proceso de insaculación para definir los cargos de personas juzgadoras que serán electas en el proceso comicial extraordinario. Insaculación que se llevará a cabo en sesión pública este sábado 12 de octubre. Y sobre el acuerdo de insaculación para definir los cargos que se habrán de elegir en la elección extraordinaria de personas juzgadoras, la Asociación Mexicana de Juzgadoras calificó de inaudito que no se hayan incluido el principio de paridad de género. Indicó que resulta imperativo que se tomen medidas claras para asegurar el cumplimiento de este principio, recordando que la fracción segunda del artículo 35 de la Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía a ser electa en condiciones de paridad en todos los cargos de elección popular, lo que ahora incluye a las personas juzgadoras. Agrega que dicho procedimiento amplía la brecha de género, recordando que actualmente las mujeres ocupan menos del 30% de los cargos de personas juzgadoras en el Poder Judicial Federal, porcentaje que podría reducirse con el nuevo mecanismo de designación. Por ello, llamaron al Senado a cumplir con lo establecido en la Constitución y diversas convenciones en el sentido de garantizar la paridad en la elección de personas juzgadoras, con el fin de que su representación sea equitativa y sustantiva, eliminando con ello cualquier forma de discriminación. Ahora vamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, en donde trabajadores del Poder Judicial demanda se prorrogue la suspensión de labores que este viernes cumple 54 días. Adelante, Óscar, con tu reporte. Así es, en Insurgente Sur, en el Consejo de la Judicatura Federal. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Donde este viernes trabajadores realizan una protesta ante la postura de desacato a resoluciones judiciales y por la entrega de información al Senado sobre juzgados, tribunales y juzgadores. Y para exigir, indican, una prórroga en el paro de labores. Vamos a ver parte de estas manifestaciones que se han hecho acompañar cada vez de más tambores, en verdad, con un sonido bastante alto y que dicen para que sean escuchados en sus demandas fuerte y claro. Vamos a ver parte de lo que ha ocurrido durante esta mañana y parte de la tarde. En
entre toda esta manifestación, yo diría ya de más de un centenar de trabajadores y que además siguen arribando. Hemos podido platicar con Norma Contreras, ella es oficial judicial, quien ha manifestado la preocupación por los salarios de los trabajadores, por las prestaciones que indicó, pues no están aseguradas por el Consejo de la Judicatura Federal. Dijo que en el caso de que se votara porque se suspenda el paro de actividades, de todas formas ellos seguirán en la lucha. Vamos a ver lo que indicó. Pues estamos aquí en la manifestación porque hasta el día de hoy solamente veremos, pero no nos han garantizado ni han asegurado nuestros salarios, ni nuestros bonos, ni las prestaciones, ni lo del FORI, ni lo del 66, ni gastos médicos mayores. Y por lo tanto, pues lógico, por estadística y logística, 2024 pues ya está asignado, pero no hay algo que nos avale que el Consejo cumpla. Comentar que ya no hay paso de vehículos solo por el carril confinado del Metrobús a la altura de la estación Doctor Gálvez. Por ahora, el reporte que tenemos, estamos al pendiente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Pues ahí tiene la información. Y en más noticias, el Consejo General de la Abogacía Mexicana expresó su preocupación por el deterioro del Estado de Derecho, reflejado en el reiterado desacate por parte de diversas autoridades de múltiples suspensiones emitidas por juzgados y tribunales federales sobre la reforma judicial. Señaló que no atender las suspensiones no solo erosiona la regularidad constitucional y el orden jurídico, sino también vulnera deliberadamente derechos de protección obligatorios para el Estado mexicano, que de acuerdo con la Ley de Amparo tiene como consecuencia legal la separación del cargo de la autoridad responsable de la violación. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial apoyó este pronunciamiento. Por su parte, la COPAL, en un informe que entregó a Naciones Unidas, advierte que con esta reforma, México está sufriendo una seria deriva autoritaria que pone en riesgo a las instituciones de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos. Agregan que la reforma se dio en medio de una campaña de ataques y acoso desde el Poder Ejecutivo hacia el Judicial y precisa que su aprobación queda en entredicho por las innumerables denuncias de coacción y amenazas a senadores de oposición. Y la Suprema Corte recordó que niñas, niños y adolescentes que se desarrollan en entornos de violencia de género o familiar se ven afectados aun cuando la violencia no se ejerza directamente contra ellos. La primera sala determinó que estos se convierten en víctimas indirectas, pues la violencia en el hogar influye en su visión sobre el género, normaliza la violencia y contribuye a desarrollar una indefensión aprendida. Estas afectaciones, indicó, además de perjudicarles en su desarrollo, constituyen un elemento central en la perpetuación de la violencia de género como fenómeno social. Y en más temas, la Sala Regional Guadalajara confirmó la integración del Congreso de Jalisco, tanto por las diputaciones de mayoría relativa como de representación proporcional, al desestimar la solicitud del partido local Hagamos, que pedía un recuento de votos en distintos distritos del estado. Lo anterior, pues, no presentó las pruebas necesarias para acreditar supuestas irregularidades en diversas casillas que, según alegaba, habrían cambiado los resultados y, por ende, la integración del Congreso. Además, tampoco acredita la supuesta indebida transferencia de votos que alega, pues las pruebas aportadas en instancia local resultan insuficientes para acreditar la irregularidad reclamada. Por su parte, la Sala Regional Toluca confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, con la que realizó modificaciones a la integración del Ayuntamiento de Almoloya, particularmente las regidurías de representación proporcional, para garantizar la paridad de género. El PRI pedía anular la elección al acusar de calumnia y difamación al presidente municipal electo, lo cual no comprobó con pruebas aportadas.
Por otra parte, señalaba que el ajuste de paridad vulneró la autodeterminación de los partidos, percepción incorrecta, pues se trata de un principio constitucional. Por otra parte, también son inoperantes los agravios de los juicios ciudadanos relativos a que no se debió verificar el cumplimiento de la paridad en la integración final del ayuntamiento, pues tal obligación tiene asidero constitucional y convencional. El Consejo de la Judicatura de Nayarit anunció que implementará medidas emergentes para fortalecer el trabajo de los juzgados familiares en la entidad, pues son los que más asuntos reciben, con más del 40% de los casos que ingresan a la justicia local. El Poder Judicial de Veracruz encabezó la Mesa de Justicia sobre la Comisión Intersecretarial para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, en la que se acordó modernizar las estructuras, los sistemas y procedimientos internos, así como el servicio al público mediante el uso de tecnologías. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas aprobó la designación de un nuevo juez de primera instancia y de las direcciones de los centros de justicia alternativa en los municipios de Jerez y Fresnillo, así como la rotación de jueces en la capital del estado. Servidores públicos del Centro de Justicia Alternativa de Tlaxcala brindaron orientación a la ciudadanía en el municipio de Apizaco sobre los trámites y servicios que brinda el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y con el reporte de Jesús Daza llegamos al final de este corte informativo. Soy Citlali Pérez, manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Gracias por su atención. Hasta pronto.